شلام لخ مريم مليخ طيبوثة نارا عمناخ مريخات المنشي وموريخ بيت خرسيغي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. Bueno, soy el padre Federico Hayton de la Congregación San Elías, misionero en el Himalaya, soy argentino, estoy trabajando en el proyecto Cuenta Regresiva y soy sacerdote hace 5 años y medio. Me formé en Argentina, de ahí me fui a estudiar a Roma, hice un poco de apostolado en algunas parroquias de Italia, de ahí me fui a Lituania 2 meses a ayudar a un sacerdote, de ahí fui a Taiwán, estuve misionando muy feliz en Taiwán. Y de ahí me fui al Himalaya, donde estoy viviendo ahora, a Sikkim, en la frontera del Tíbet chino, Nepal y Bután. Y soy el único sacerdote que vive en el norte de Sikkim. Y bueno, y desde ahí a veces el Señor me llama a hacer algunas expediciones apostólicas en lugares circundantes, como ser Hong Kong o Nepal o bueno, o otros lugares también. Pertenezco a la Congregación San Elías, que es una pequeña congregación, muy pequeña, cuyo carisma es la predicación de la verdad con la más heroica parresía. Parresía es una palabra que viene del griego, que está en los evangelios. Los apóstoles predicaban con parresía, esto es con valentía, sin importar que nos maten, que nos corten en pedazos, que nos cierren la congregación. Y ahí tenemos 2 apostolados específicos. Uno es el de predicar donde no hay ningún católico, es el apostolado propiamente misionero. Y el otro frente de batalla es el apostolado de lo que se puede llamar la contrarrevolución cultural. Esto es responder con argumentos a las mentiras del mundo moderno, sea por medio de conferencias, de libros, de artículos, de blogs. Sí, estamos desarrollando el proyecto de la cuenta regresiva misional, en inglés se dice Mission Countdown. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto consiste en vivir literalmente Mateo 24:14. El Evangelio será predicado en todos los pueblos y entonces vendrá el fin. ¿Cuáles son esos pueblos donde aún no se predica el Evangelio? Tenemos una lista provisoria que está disponible online, que es una lista que está en permanente actualización. Para eso también requerimos voluntarios, para mejorar la lista, para agregar pueblos que no están o sacar otros que están que quizás ya fueron evangelizados. El proyecto consiste en esto, en armar el listado y en ir, no solamente en armar un listado, sino en ir a predicar el Evangelio a esos lugares. Y este proyecto entonces cuenta con misioneros que van a hacer el anuncio, tanto religiosos como laicos, como por otra parte gente que reza por esos pueblos. Son los adoptantes de pueblos. Tenemos lo que se llama la campaña de adopción de pueblos. Consiste en personas que se ofrecen a adoptar a cada uno de sus pueblos y tomarlos como sus hijos y rezar pidiendo 3 gracias específicas. Primero, la gracia de que el Evangelio sea anunciado en ese pueblo. Esa es la primera gracia, que sea anunciado el Evangelio. La segunda gracia es que ese pueblo acepte con amor el anuncio del Evangelio, que acepte a Jesucristo, que pidan el bautismo. Y la tercera gracia es la salvación eterna de ese pueblo. Por el momento, el proyecto lo lanzamos el 6 de enero de este año, el día de la Epifanía del Señor. La Epifanía es la fiesta de la manifestación del Señor a los paganos. Los paganos son aquellos que no escucharon el anuncio de la fe, aquellos que están privados del conocimiento de Jesucristo, aquellos que nunca escucharon hablar del Señor, o que escucharon el nombre, pero que nunca se les predicó a Jesucristo. Y bueno, estamos desarrollando el proyecto Omniscientes en la zona del Himalaya y también ya pudimos hacer algunas incursiones en África por medio de voluntarios laicos.
Bueno, la mayor dificultad es una dificultad interior. Es cuando el misionero tiene poca fe. Se le puede pasar a un sacerdote, a un obispo, a un laico o a un religioso. La principal dificultad es la falta de fe. Y si el misionero tiene mucha fe, por gracia de Dios, porque la fe es don de Dios. Entonces también hay que considerar otras dificultades. En muchísimos lugares donde hay persecución a la iglesia, donde son prácticamente todos paganos y que hay unos poquitos católicos, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que esos poquitos católicos están como los apóstoles en el cenáculo, que estaban encerrados por temor a los judíos. ¿Qué necesitan? Necesitan el Espíritu Santo, y cuando reciben el Espíritu Santo, por más que sean 10, 12, 5, 20, salen con el Espíritu Santo a anunciar el Evangelio por las casas, a anunciar el Evangelio por las calles. En tercer lugar, es de los enemigos de afuera, de los enemigos de la iglesia. Sean los paganos, que los monjes budistas, en mi zona los monjes budistas están siempre cuchicheando en contra mío porque yo estoy predicando a Jesucristo y ellos no quieren que la gente se haga católica porque si no pierden clientes. Porque por cada ritual budista la gente paga plata. La misa es gratis. La confesión es gratis, el bautismo es gratis, pero la predicación del Evangelio es gratis, pero los rituales satánicos no son gratis. Los rituales budistas, que son a menudo rituales diabólicos, hay que decirlo, porque le rezan a los demonios para aplacarlos. Bien, esos rituales no son gratis, la gente paga por eso. Entonces, sí, ciertamente ellos también ponen obstáculos. Los gobiernos hoy en día, voy a decir en general, para no dar nombres, pero prácticamente todos los países donde hay pueblos que no escucharon el Evangelio, prácticamente todos esos países prohíben la misión. Entonces, ¿qué tiene que hacer el misionero? Tiene que ser inteligente, más que ser inteligente, tiene que seguir al Espíritu Santo, seguir las mociones del Espíritu Santo y encontrar la manera, sin pecar, de entrar para predicar a Cristo. Se puede, porque el Señor murió por todas las personas. El Señor quiere que se salven, el Señor quiere que se le predique. Nosotros tenemos que ser fieles a Él, pedir al Espíritu Santo que nos llene de su fuego y de su luz y mandarnos a predicar, sin respetos humanos, sin cobardía, sin prudencias humanas, sin escrúpulos. Y también hay otro obstáculo que es importante, que es el venido de parte de los protestantes. Sé que puede sonar políticamente incorrecto decir esto, porque hay católicos que ahora, con buena o mala intención, están celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Pero como dijo el cardenal Koch, no hay nada que festejar, no se puede festejar una ruptura. ¿Y qué pasa con los protestantes en las misiones? Que ya le hablan a los paganos en contra de la Iglesia Católica. Entonces, cuando llega el misionero católico, por primera vez, los paganos, muchos de ellos ya están vacunados contra la Iglesia Católica. ¿Se entiende? Dicen, no, pues los protestantes son los que adoran a Cristo, los católicos los que adoran a la Virgen. ¿Y quién difundía esa mentira? Los protestantes. Entonces, ese es otro obstáculo. Y después, también hay otro problema venido del relativismo, que a veces también se meten los misioneros, o en sacerdotes, ya están obispos y en religiosos, que dicen, en el fondo todas las religiones dan lo mismo, o que dicen, lo importante son los valores cristianos, entonces no prediquemos a Cristo. Prediquemos, donde yo estoy, hay sacerdotes que dicen, donde yo estoy, en la diócesis, hay muchos sacerdotes que dicen, o hermanas, nosotros predicamos valores cristianos. Pero Jesús no nos mandó a predicar valores cristianos, nos mandó a predicar a Él. Como dice el Evangelio, Marcos 16, el que cree y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Bueno, pero padre, esa frase es políticamente incorrecta. Díganselo a Jesucristo. Le dijo el Señor, y el Señor es Dios, el Señor no se equivoca, o le vamos a corregir la plana a Jesucristo. Y la verdad es que experiencias especiales son casi todos los días. No hay 2 días iguales. No hay 2 días iguales. ¿Por qué? Porque es un lugar donde no hay católicos. Uno llega a misionar, a empezar todo de cero. Y entonces está todo por hacerse. Entonces cada día es una aventura distinta. Es casi imposible tener un horario ahí.
porque a la mañana viene la autoridad, el alcalde, vienen los niños, vienen los paganos, los monjes budistas, los pobres, los que quieren escuchar el evangelio, los que no lo quieren escuchar, la policía, el ejército. Entonces siempre hay aventuras. Pero, a ver, voy a contar una que se me viene ahora a la mente. No porque sea la mejor ni la más impresionante, sino porque la que se me viene ahora a la mente. Un día estaba en un país donde, bueno, en ese momento era el único país del mundo sin misioneros, Bután. Ahora creo que hay uno, bueno, yo trato de seguir trabajando ahí cuando puedo. Y un día fuimos a una aldea de Bután donde no había, bueno, ningún cristiano, ni protestantes, ni católicos, nada. Y fuimos con un traductor. Le dijimos al traductor que queríamos interactuar con la gente de ese lugar, un lugar llamado Guénica. Fuimos con la cruz así de grande, no fuimos con la sotana, fuimos con un traje tradicional de la zona, un traje indígena, que lo compramos en el almacén, y con una cruz así de grande. Fui yo con un laico muy generoso, muy corajudo, francés, llamado Noé. Y fuimos con la cruz y tocamos la puerta de una casa. Nos abre una señora, tenía 70 años, nos recibió muy contenta porque, bueno, vio 2 extranjeros y hablamos 5 minutos bueno, nos presentamos. Y después le dijimos a la señora, ¿quién creó el mundo? No había tiempo para perder hablando del clima, hablando de otras cosas, de las criaturas. Fuimos a hablar del Creador. Y dijimos, Señor, ¿quién creó el mundo? Bueno, no sé. Dijimos, lo creó Dios. Ah, sí, lo creó Dios. Y aceptó con felicidad esa enseñanza que le dimos. Hablamos unos instantes sobre Dios y en ese momento sacamos la cruz. Un hermoso crucifijo del Señor. Y la señora dijo, una señora iletrada, una señora que jamás había escuchado el dulce nombre de Cristo. Y la señora preguntó, nos dijo, cuéntenme la historia de ese Dios. ¿Cómo se puede explicar que en el medio del Himalaya, en un lugar donde no había ningún cristiano, lleno de ídolos, de satanismo, que sacamos una cruz de un hombre crucificado y que una señora diga, cuéntenme la historia de ese Dios? ¿Cómo sabía que era Dios? Ni la carne, ni la sangre se lo reveló, sino el Espíritu Santo, el Padre de los cielos, se lo reveló. Y dijimos, por supuesto, señora. Y ahí le predicamos el querigma entero, resumido, sin atenuaciones. Y le predicamos el Evangelio puro. Jesucristo es Dios, es verdadero hombre. Es Dios que se hizo hombre para nuestra salvación, murió en cruz para salvarnos, al tercer día resucitó. El que cree y se bautiza salvará, el que no crea se condenará. Y la señora estaba feliz y le preguntamos, ¿usted acepta a Jesucristo? Sí. ¿Y usted lo ama? Sí. ¿Y usted cree en Él? Sí. ¿Y cómo se puede explicar que la señora de pronto empezó a amar a Cristo y a creer en Él? No le dimos ningún argumento, simplemente le predicamos, pero es el Espíritu Santo que le dio la gracia de creer. Porque la fe es gracia. La fe es gracia que el Señor nos dona. Y si creemos la aceptamos y si creemos la rechazamos. Y después de eso, es que en esos lugares no hay que ir a dar demostraciones o argumentos apologéticos. La apologética nos sirve para refutar a los masones cuando vienen a atacar la fe o a los herejes. En esos casos uno va a predicar lisa y llanamente el Evangelio y rezar por ellos. Y a veces hay que hacer milagros. Dios concede la gracia, por más que uno sea un pobre pecador, pero Dios lo hace para que ellos crean. Pero la señora dijo, quiero bautismo. Y esa señora quizás ya falleció. Una señora anciana. Pero Dios, en atención a ese deseo del bautismo a la señora y en atención a la fe explícita en nuestro Divino Salvador, esa señora, y en la Santísima Trinidad, que también se la predicamos, esa señora se va al cielo. Y eso llena el corazón del misionero. Y eso solo justifica haberlo dejado todo. Haber dejado patria, casa, familia, amigos
y justifica las oraciones de los bienhechores, las limonas de los bienhechores, para tanto sacrificio, queda pagado de sobra por esa señora. El otro día, hace unos meses, estuve de pasada por una especie de un college, de una congregación religiosa. Y yo me alojé ahí, me recibieron con mucha caridad, y resultó que justo en esos días en los que yo me hospedé en ese college, estaban celebrando los hinduistas una festividad llamada Diwali, que es una fiesta pagana, donde se adoran a los dioses, a los ídolos. Entonces los sacerdotes que atienden ese college decidieron organizar la fiesta de Diwali para que los alumnos del college, paganos, idolatren. Entonces se pusieron las imágenes de dos ídolos, Lakshit, que es el ídolo de la prosperidad, esto es el ídolo del dinero, como si fuera Mamón, nada más que con otro nombre, y el ídolo Ganesh, que es un niño con cabeza de elefante. Pusieron las imágenes de los dos ídolos en la puerta de la casa religiosa y llamaron a los alumnos del college a que asistan al evento. Y entonces una mujer pagana agarró el micrófono y invitaba a los presentes a que vayan a idolatrar. Y después pasó una chica muy bien vestida a ofrecernos una especie de polvo mágico, de no sé qué cosa, para ponernos en la frente. Y yo me senté unos minutos ahí solamente para sacar fotos y hacer un video. Y después lo denuncié ante el obispo esto. Y después me retiré indignado. Pero cuando me ofrecieron ese polvo, yo dije, no puedo aceptar, soy sacerdote católico. Pero el sacerdote que estaba al lado mío lo aceptó, y contento. Después al sacerdote, que en el fondo tiene un buen corazón, lo impugné, le dije, padre, esto es idolatría, Dios los va a castigar, no se puede hacer esto. El sacerdote me terminó reconociendo que sí, que fue un acto de idolatría, y me dijo que el año que viene no lo van a hacer de nuevo. Pero bueno, eso es un ejemplo de falsa inculturación. Esos sacerdotes que hicieron eso no son tontos, tienen títulos universitarios, son profesores. Eso es falsa inculturación. Y pasa que eso es fácil, es cómodo, hacemos eso, nos ganamos el aplauso de los paganos, el aplauso del mundo, el aplauso de los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa? Haciendo eso, vendemos a Jesucristo por 30 monedas, como hizo Judas. Esa es la falsa inculturación. Pero después está la auténtica inculturación. Por ejemplo, hoy en día, los protestantes rechazan los llamados sacramentales. Agua bendita, el incienso, las campanas, las imágenes sagradas. Y los católicos modernistas también. Entonces, ¿pero qué pasa? Que a los hinduistas, entonces por eso en muchos lugares del Himalaya, las iglesias, los conventos son súper despojados. Entonces solamente la cruz y el sagrario y por ahí una imagen de la Virgen y nada más. Pero ¿qué pasa? Que a los hinduistas les atrae mucho que pongamos guirnaldas, flores a la Virgen, campanas, incienso, escaleras, para uno pueda subir a escalera, tocar la campana en honor de la Virgen y tirar flores. Les encanta, les fascina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso es auténtica inculturación. Explotemos eso, usemos eso. Acá la gran contraposición que tenemos que hacer acá es me parece a mí, entre el mundo apóstata o en vías a la apostasía. Europa apostató prácticamente. Esto es renunció a la fe. Quedan reductos en Europa de resistencia, como se ve en Polonia, como se ve después en algunos lugares. En Francia hay grupos de católicos que están floreciendo, pero son minorías. En España algunos grupos que florecen. Bien,
Y América, Hispanoamérica, que está en vías a la apostasía. Vamos a hablar de una apostasía cabalgante. Y vemos también como muchísimos católicos, incluso sacerdotes, muy focalizados en lo económico, en lo social. Entonces lanzan campañas contra la pobreza, por ejemplo, la pobreza material. Pero el Señor dijo, los pobres los tendréis siempre con vosotros. Si bien es justo luchar por un mundo mejor, donde combatir la pobreza, pero el foco de la iglesia no tiene que estar en combatir la pobreza material, sino combatir la pobreza espiritual, es decir, las personas que están en pecado mortal o que no conocen a Dios. Entonces, eso por una parte, ese materialismo que se ve en Occidente, ese consumismo, ese naturalismo, este es un espíritu que está como cerrado a lo sobrenatural, donde todo empieza y termina en esta tierra, en este siglo, donde ya el cielo, el infierno, el purgatorio, el juicio final, el juicio particular, no son realidades a considerar. Ya no son realidades que marcan nuestra vida. Eso es lo que se ve en la tendencia predominante hoy en día en Occidente. En el mundo pagano nos encontramos con, en mi experiencia, con que sacando Taiwán, que son un poco distintos, pero hay una gran tendencia a creer en lo invisible, especialmente por ejemplo en India, en Tíbet, se cree en lo invisible. Lo invisible es muy importante, pero ¿qué pasa? Que no conocen a Dios. Entonces lo invisible muy a menudo, consiste en una focalización en la acción de los espíritus. ¿Pero qué espíritus? ¿Los buenos o los malos? Entonces a menudo lo que hay es mucho satanismo. Satanismo que a veces es explícito, a veces no lo es. Para el budismo tibetano, algo central en el budismo tibetano es aplacar a los demonios. No es que adoran a los demonios porque sean satanistas, sino por temor a los demonios. Como están asustados los demonios, bueno, entonces quieren contentar a los demonios para que los demonios no los ataquen tanto. O para que los demonios le den ciertos favores. No lo hacen de malos, sino de ignorantes, de que nadie les predica a Cristo. Entonces vemos estos dos aspectos. Un oriente, un mundo pagano que a menudo, no siempre, es bastante espiritual, pero no con la espiritualidad auténtica, sino con una espiritualidad demoníaca. Y vemos también eso que la gente que se va convirtiendo, que se convierte con mucho fervor, pero rápidamente los ya convertidos, los católicos viejos, los exhortan a una extrema prudencia humana, casi que los exhortan a un cierto relativismo. Entonces, bueno, no, pero mira, hay que respetar las demás religiones. Entonces los convertidos, por una parte, muy felices de conocer a Jesús, de amarlo a Él, pero por otra parte, la estructura eclesial a menudo los ata de manos, ¿se entiende? Entonces se convierte, es un catolicismo fervoroso, pero de sacristía. No es el catolicismo que sale a las calles a gritar el nombre de Cristo. También hay católicos mártires, ciertamente que lo hay, y hay conversiones y hay misiones. Bien, pero hablo también de lo que veo, ¿no? No de lo que leí en un libro, no de lo que vi en Google. Un país. Hay un país, que no quiero decir el nombre, pero hay un país donde en todas las aldeas de ese país, o en todos los distritos de ese país, hay por lo menos una secta protestante. Y en ese país solamente hay 10 familias de católicos. Y de esos 10 familias católicos, solamente una persona quiere hacer apostolado. Uno o dos. Uno de esos dos me empezó a ayudar a mí y se puso a traducir las oraciones al dialecto local. Y todos los demás católicos no quieren hacer apostolado porque tienen miedo al gobierno. Y hay protestantes que están presos por haber predicado a Jesucristo. Quizás estoy contando cosas que no se cuentan habitualmente. Y bueno, hay que decirlo, ¿no? Lo digo hice un voto de decir la verdad, de decir lo que veo en conciencia, aunque sean cuáles sean las consecuencias. El grito que el Señor me puso en el corazón es: ¡Viva Cristo Rey! Pues Cristo es el Rey de reyes, el Rey de cielos y tierras. Él es Rey porque Él es Dios,
pero además Él es rey por derecho de conquista. ¿Por qué? Porque nos conquistó en la cruz y nos conquistó a todos los hombres, de todas las épocas y de todos los pueblos. Por ende, Él tiene derecho sobre todos los pueblos y sobre todos los hombres. Pero Él es extremadamente amable. Entonces Él no va a mandar a 12 ángeles a ejercer la violencia física para que todos lo adoren a Él, sino que Él manda misioneros como ovejas entre lobos, para que en mansedumbre y con santa audacia anuncien su santo nombre. Por ende, el grito que el Espíritu Santo me puso en el alma es el de Viva Cristo Rey, que es un grito muy caro a la iglesia. Al grito de Viva Cristo Rey murieron multitudes de mártires y de héroes en México, en España, y ese grito también se repite en Argentina, mi tierra natal. Entonces el misionero busca que Cristo reine. ¿Y qué le digo a los jóvenes? A todos los jóvenes les digo que tomen parte en el desafío misionero, a todos. Algunos tomarán parte rezando, otros tomarán parte difundiendo la prensa misionera, otros tomarán parte ofreciendo penitencias, otros tomarán parte exhortando a los demás a misionar, otros tomarán parte enseñando lenguas difíciles a los prójimos para que los otros puedan ir a misionar, otros buscando limonas, y otros tomarán parte en el desafío misional yendo a misionar, haciéndose misioneros, sea por un mes, sea por una semana, sea por un fin de semana, sea por un año, sea por toda la vida. También hay familias misioneras hoy en día, pero a menos que yo sepa, no hay estructuras, y se puede, hace falta organización. Y los jóvenes, hay jóvenes que quieren ser misioneros, pero que dicen, no, pero yo no sé si Dios me llama, yo no sé si en realidad si estoy llamado a ser misionero. Sí, si Dios me llama, yo voy a ser misionero, pero no sé si Él me llama. A esos jóvenes yo les digo esto. San Alfonso María Ligorio, doctor de la iglesia, doctor en moral, él decía, que era un santo muy estricto, él decía, para ser sacerdote, para ser religioso, hay dos signos. Dos grandes signos. El primero, que se tenga una intención sobrenatural. O sea, bueno, si yo quiero ser sacerdote para ganar plata, bueno, no, evidentemente no es una intención sobrenatural. Pero si alguien dice, yo quiero ser sacerdote, quiero ser misionero para salvar las almas, para ser instrumento de Dios para salvar las almas, enhorabuena, es una intención sobrenatural, es una recta intención, basta y sobra. O quizás otro dice, bueno, yo quiero ser misionero para imitar a Cristo en la cruz, enhorabuena. O una religiosa dice, yo quiero ser misionera para sufrir con Cristo. Enhorabuena, basta, tiene que ser un motivo sobrenatural. Primer requisito. El segundo requisito es que no tiene que haber ningún obstáculo serio. Por ejemplo, uno dice, yo quiero ser misionero o misionera por toda la vida como religioso, pero una persona que tiene serios problemas mentales. Y bueno, podrá cooperar con las misiones de otra manera, con sus oraciones, ofreciendo su dolor, pero no siendo religioso en las misiones. Bien, entonces, aquel que tenga esos dos requisitos, que tenga una recta intención sobrenatural y que no tenga ningún serio obstáculo, y que sea un deseo estable, no un deseo de un día, un deseo efímero, sino un deseo estable, y es casi seguro que Dios lo llama a ser misionero. No hay mucho más que discutir, no hay mucho más que pensar, no hay mucho más que discernir. Después verá a lo largo de su vida misionera, a lo largo de su postulantado, de su noviciado, de su seminario, si confirmará la llamada, en todo caso, o verá quizás que después Dios no lo llama, pero en principio, aquel que cumple esos dos signos, es que Dios lo está llamando. Porque aquel que tenga ese deseo generoso de ser misionero por toda la vida, ese deseo es tan grande, es un deseo sobrehumano, es un deseo heroico. Entonces ese deseo no puede venir de nuestra propia naturaleza. Solo Dios lo puede poner.